Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, una nueva edición de Conexión Vital. Este es un programa de prevención y educación en salud, no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Realmente este programa integra todas las especialidades médicas, todos los profesionales de la salud para hacer orientación, para que ustedes se familiaricen cada vez más con los diferentes temas de salud. Ustedes nos pueden ver en Teleisla a las 4 de la tarde y 10 de la noche, en Telepacífico nos pueden ver a las 11 de la mañana, todos los días, y también nos pueden ver en Telecafé a las 5 de la mañana y 7 de la noche todos los días, los jueves y viernes 7:30 de la noche. Hoy quiero hablar o ampliar un concepto que se viene dando como noticia, pero que realmente no es una noticia. Estamos retomando algo de muchos miles de años atrás, cuando la OMS saca un anuncio importante sobre el cáncer y la relación con la alimentación, y para eso he invitado hoy al doctor Otoniel Aristizábal, que es uno de los médicos que nos acompaña en nuestra clínica Doctor Rojas en la ciudad de Manizales y en Fresno, en Tuluá y en Dorada y en Ibagué. Con él venimos haciendo un acompañamiento profesional médico en muchas partes para que las personas que nos vean puedan tener también facilidades en la atención médica. Doctor Otoniel, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, es un placer estar acá. Indudablemente que es un tema oportuno, siempre es un tema importante. Se lanzó como noticia, pero de ahí hay muchas cosas bien claves y de larga data estudiadas y que son importantes para transformar nuestra vida. Que hablemos un poco del cáncer y la relación con nuestros hábitos y la alimentación, y ahora que hablan tanto de la carne y del azúcar. Bueno, hay una relación que podría uno presentarle de la siguiente manera. Alimentación, nutrición y prevención del cáncer son tres elementos que están conectados. Llama la atención que el cáncer, la palabra cáncer viene de un término griego que significa cangrejo o tumor. Digamos que en la época de los padres de la medicina en Grecia consideraban que los tumores, por su característica de dureza, lo asimilaban al cangrejo. Hay también un elemento bien importante frente a cáncer como un concepto básico para que aprendamos todos y todas, y es que todas las células de nuestro cuerpo tienen un proceso de división, de reparación y de renovación. Hay células que se dañan, que se enferman, que se envejecen, y el cuerpo tiene la capacidad de autodestruirlas y simplemente se recuperan y se cambian por células nuevas. En el cáncer, esta división se hace de una forma desordenada, desorganizada. Las células viejas no son destruidas, no mueren, no se van a eliminar, y estas células que van creciendo de manera desordenada son los que forman acumulación de células irregulares, y es donde se consolidan la formación de tumor. O sea que hay un desorden importante en ese proceso de división. No es que no se dividan o que se dividan de manera diferente, sino que se dividen de manera desorganizada. Bajo ese concepto, entonces, cualquier ser humano sobre la Tierra tiene un riesgo inherente a su condición de vida, en unas condiciones particulares, a tener algún tipo de cáncer. ¿Cuál es nuestro gran reto, nuestra gran obligación? Pues bajo una alimentación adecuada, bajo conceptos de nutrición básicos, poder prevenir la aparición del cáncer. Y cada vez estamos viendo más diagnóstico, que es digamos, la preocupación que tenemos en la actualidad, y de pronto, sí, nos habíamos enfocado a tratar cánceres, pero poco se ha hecho en la parte preventiva. Afortunadamente en la de seno y útero se habla mucho, y hay comerciales a nivel nacional porque están preocupados por esas cifras tan altas que tenemos de cáncer. Pero realmente estamos viendo todos los días en nuestros programas de prevención que hacemos, doctor Otoniel, en nuestra clínica de ecografías y de paquete ginecológico, pues estamos asombrados de ver toda esta relación de cánceres. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Se está diagnosticando más ahora, o es que definitivamente estamos aumentando las estadísticas de cáncer? Bueno, hay una situación en Colombia que se viene transformando y es un problema, se considera un problema de salud pública. Hay unos cálculos del último informe importante que hizo Colombia en el 2012 frente a cáncer para nuestro país. Están diciendo que cada día se diagnostican en promedio 185 nuevos casos, y que cada día mueren más o menos 104 personas, entre 104 y 140 personas mueren
por un cáncer diagnosticado de manera tardía. Eso es muy preocupante. Hay un dato también importante que también nos pone en sintonía frente a qué prevenir y cómo prevenir, y es que en el caso de las mujeres, los dos diagnósticos de cáncer más importantes sigue siendo mama, cáncer de seno y cáncer de cuello uterino. Sorprende además porque son dos cánceres que se pueden detectar a tiempo de manera oportuna, que hay pruebas de tamizaje montadas dentro del sistema que cada vez las programan de manera absurda cada 2 años y no cada año, pero que ya hay, digamos, un trabajo muy juicioso en el país frente a eso. Con hombres también hay dos cánceres que son los de primer diagnóstico y que causan más muerte, que es el cáncer de próstata y el cáncer de estómago. ¿Qué hay de común en esos 4 diagnósticos? Es que todos pueden ser diagnosticados oportunamente en estadios iniciales y con un tratamiento oportuno, pues la mortalidad disminuye de manera espectacular. ¿Qué es lo otro también común en esos diagnósticos? Que están relacionados con condiciones o decisiones comportamentales, que también es lo otro que sorprende cuando este informe de la OMS, que además vale la pena recordar que es un trabajo que se hizo por más de 6 años, un grupo de expertos a nivel internacional. El primer informe lo dieron en el 2007 y cada año vienen dando informes sobre avances y sobre confirmaciones de lo que venían diciendo. Ellos plantean entonces que si no se hace nada a tiempo, pues el problema cada vez va a ser mayor. Y también refiere que más del 80% del cáncer que se diagnostica está relacionado con asuntos comportamentales o ambientales, con nuestras decisiones o con nuestro ambiente. El 20% sería cáncer de origen hereditario, ¿cierto?, sobre el cual tendríamos muy poco control. Entonces también estamos diciendo que cáncer no es una enfermedad que equivale a muerte y que sobre lo cual no se puede hacer nada. Es prevenible, se puede diagnosticar oportunamente. Y también refiere otro factor de riesgo importante, además de lo ambiental, y son los sistemas de salud. Cuando no hay diagnóstico oportuno, no hay prevención, el riesgo aumenta. Ok, vamos a ir a este corte comerciales y ya hablamos con este tema tan preocupante en estadísticas altas que son el cáncer y los diagnósticos tardíos. Ya regresamos después de este corte comerciales. Quiero compartir uno de esos tantos videos que le llegan a uno o notas y dice, ¿qué hacemos? Carne cáncer, pollo hormonas, cerdo colesterol, pescado mercurio, frutas y verduras pesticidas, aire plomo, agua cloro. Miren los factores, digamos, medioambientales a los que estamos expuestos. Entonces, esto lo sabemos, pero nos ofrecen todos los días champú con jalea real, con miel de abejas, con vitaminas, con cantidad de elementos para la piel, cremas con jengibre, cremas con ginkgo biloba. Y entonces la preocupación es, mientras al champú y al jabón le echamos vitaminas y le echamos nutrientes, a nuestros alimentos le estamos echando químicos. ¿Tiene esto una relación directa con el cáncer, doctor Otoniel Aristizábal? Totalmente, hay una relación directa. ¿Cuál es otro tema ahí que presentan en el informe? Y es que hablan que embutidos y carnes frías se pueden equiparar a los cancerígenos más conocidos y de mayor letalidad que existen ya trabajados desde hace mucho tiempo, como son todo lo que tiene que ver con la combustión y el consumo de cigarrillo y con la exposición a arsénico. ¿Dónde radica el problema? Y también así lo plantean en términos de prevención, porque entonces también es lo que usted dice, ¿qué hacemos, cierto? ¿Qué hacemos? Ellos hacen una primera reflexión y dicen, mire, la alimentación del ser humano moderno es una alimentación no pensada, es una alimentación irreflexiva. Somos muy inteligentes, como lo he dicho yo varias veces, para comprar un celular, nos apoyamos en todos los recursos posibles y somos muy reflexivos para consumir algún tipo o tomar algún tipo de decisión frente a alimentos. También plantean un tema que es también crucial y digamos que no lo podemos controlar, pero podemos defendernos, y es que todo esto ocurre de 1940 en adelante, ¿cierto? O sea que este proceso de mayor riesgo
está amarrado y es inherente a todo el proceso de industrialización y de modernización, entre comillas, en el cual, ¿cuál es la gran falla o la gran exposición que tenemos? A productos muy industrializados, con cantidad de preservantes y conservantes, empacados en latas, en cajas, en plástico, por meses, por años, y es ahí donde entonces radica ese problema. O sea que hay una relación completamente directa entre lo que comemos y el riesgo de cáncer. Indudablemente, por ejemplo, cáncer de colon, de estómago, una relación directa frente a lo que comemos. En días pasados fui a comer con un amigo que cultiva tomate y cuando llegó el mesero a atendernos dijo, yo quiero una ensalada, pero por favor no me le vaya a echar tomate. Y yo me quedé mirando y yo le dije, pues si usted es uno de los mayores cultivadores de tomate. Y me dijo, sí, es que yo sé cuántas veces me toca fumigarlo. Y en estos días entonces escuchaba en la W que con este escándalo de la OMS y que los cárnicos producen cáncer, que esto está demostrado hace muchos años, entrevistaron al presidente nacional de cárnicos. Pues es como si a este señor que cultiva tomate lo entrevistaran, obviamente va a hablar bien del tomate. Entonces este hombre decía con una propiedad que no, que uno tenía que comer embutidos y enlatados y carne, que eso no, un pedazo de carne ahumada no le hacía daño a una persona, que inclusive podían utilizar el horno microondas. Yo les aseguro que este hombre a su casa nunca debe llevar uno de esos enlatados que promociona, porque él lo sabe, pero es muy triste que uno tenga que vender su conciencia de tal manera que el presidente nacional de cárnicos, al que le dijeron que eso produce cáncer, se esté riendo de estudios de más de 200 años que demuestran que eso sí da cáncer y que él puede vender un productico más porque ahora le toca de gerente, no sabe cuánto tiempo. Entonces digan, coman cáncer. Y digo yo, coman cáncer porque está demostrado que esos embutidos y enlatados y estas carnes ahumadas producen cánceres. Entonces, no es justo el tema de la publicidad engañosa. Y por eso hoy quería yo hacer este programa con el doctor Otoniel, porque es que finalmente nosotros somos médicos y nos toca ver el viacrucis de la familia con cáncer, porque es que es increíble lo que estamos viendo con colon y estómago. Es increíble. O sea, problemas de cáncer de colon y cáncer de recto y cáncer de estómagos diagnosticados de manera tardía. Hay entonces, por eso es también tan importante lo que plantea la OMS frente al otro riesgo que no es comportamental, sino que es del sistema. Estamos dentro de un sistema que nos pone en riesgos. Estamos dentro de un sistema que aplaza o nunca manda una endoscopia digestiva alta, ¿cierto? Para mirar si es el problema de gastritis, de reflujo, de dispepsia, de intolerancia a los alimentos, es simplemente un tema funcional o hay algún tipo de lesión ya establecida, ¿cierto? Es sorprendente cómo tienen que pelear, inclusive confrontar y enfrentarse a los médicos para ver si les mandan una colonoscopia porque hay cambios en los hábitos intestinales, problemas de colon inflamado durante largo tiempo, sin mejoría, y no tenemos esos exámenes a tiempo. Así es, vamos a ir a este corte comerciales y ya regresamos con todos ustedes en Conexión Vital y el tema del cáncer. Ya volvemos. Una de las cosas que nosotros debemos de tener presente en el proceso de la enfermedad es el diagnóstico oportuno. Tenemos infinidad de personas con problemas gástricos severos tomando omeprazol largo tiempo, con problemas de hígado y dismetabolismos tomando lovastatina y atorvastatina indefinidamente. Ni qué decir de analgésicos como buscapinas para problemas abdominales, y empiezan uno a tapar y a tapar y a tapar el proceso de la enfermedad y ya definitivamente llegamos al momento en que ya no hay nada que hacer. Pero la pregunta de muchas personas es, además de esa explicación que usted da, doctor Otoniel, de por qué tanto cáncer, ¿qué es lo que pasa en las células? ¿Qué es lo cómo se junta esa predisposición de ese 20% que usted hablaba con esos factores externos para que cada vez las personas más jóvenes desarrollen estos cánceres? El asunto, somos seres humanos donde estamos todos los días manejando reacciones químicas, reacciones físicas, y la célula es nuestro gran motor
donde se define y se construye todo un metabolismo adecuado, o donde se define o se construye una capacidad de defenderse frente a esos factores de riesgo externos. Llega un momento en el cual la capacidad de defensa de las células es superada por la continua y permanente exposición a esos factores de riesgo. Es como cuando hay un daño en el techo, entonces simplemente coloca sobre el techo un pedazo de plástico y llega un aguacero peor, un ventarrón, entonces levanta el pedazo de plástico y entra más agua, y luego hay cerca un árbol y se cae pedazos de árbol y sigue teniendo esa lesión. Llega un momento en el cual la gotera se convierte en un chorro y es imposible ya resolver de manera sencilla, ¿cierto? Entonces, el estar expuesto a eso, la célula se daña, la célula se deteriora, pierde su capacidad de defenderse. Por ejemplo, la mucosa gástrica, las células de la mucosa gástrica tienen la capacidad de producir un moco que recubre toda la mucosa para evitar las lesiones de algunas sustancias, por ejemplo el alcohol, por ejemplo el cigarrillo, por ejemplo las carnes que lesionan la mucosa. Pero si nosotros no cambiamos la alimentación y seguimos exponiendo esa mucosa, pues va a seguir teniendo un daño que se perpetúa en el tiempo. Y simplemente acudimos a bloquear el síntoma. Por eso entonces estas lesiones terminan superando, o estas exposiciones a factores de riesgo terminan superando la capacidad de las células de defenderse. ¿Cuáles podrían ser unos consejos de buenas prácticas nutricionales para, por lo menos, enfrentarnos a un problema tan frecuente como es el cáncer? Son bien sencillos, son prácticos y son cotidianos. Primero, consumir cada vez más comidas frescas. Recordemos el ejercicio de mercado que hacían los abuelos y las abuelas. Compraban el diario o compraban para la semana. Entonces, frutas y verduras frescas. Consumir cada vez menos productos industrializados. Evitar entonces enlatados, empacados por largo tiempo, en caja, en plásticos. Tercero, bajar o eliminar el consumo de azúcar, de bebidas azucaradas y de bebidas energizantes. Cuarto, hacer ejercicio. Actividad física es fundamental. Quinto, reconocer qué alimentos nos pueden además, y la investigación así lo ha dicho, interfieren en el cáncer. O cáncer que está establecido o previenen la aparición de cáncer. Coles, o sea, los alimentos de hojas verdes como las coles, brócoli, son poderosos. El tomate, en este caso pues el tomate hay que hacer un procedimiento previo que es pelarlo, pues para eso baja un poco la exposición a químicos. Cúrcuma, un producto que ha sido estudiado desde la medicina alopática, desde la medicina homeopática, y han llegado a un acuerdo que tiene un poder extraordinario frente a prevención y frente a cambios en los síntomas de cáncer. O sea, son sencillos, es saber qué comprar. Okay. Yo sé que este tema genera muchas inquietudes. Ustedes pueden tener presente este teléfono del consultorio del doctor Otoniel Aristizábal, 885-0311 y 885-0312, donde podrán ustedes resolver muchas inquietudes y saber además los días que el doctor Otoniel nos acompaña en Ibagué, en Fresno, en Dorada y en Tuluá, que son los primeros viernes y sábados de cada mes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, médico. Muy amable. Y a todos ustedes, mil gracias por compartir este espacio. Los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Felicidades.